capacitación y consultoría en temas relacionados con administración, ventas, marketing, planeación, finanzas, procesos y sistemas de calidad. Ha obtenido también variaciones para diversas empresas, como auditor interno de calidad y director de calidad, además de procesar programas de apoyo gubernamental en beneficio de generación y empleo, aplicación de capacidades instaladas y posicionamiento en el mercado basado en CGC. También es líder en proyectos de desarrollo de pymes para puesta en marcha, reactivación, reestructuración, innovación y crecimiento mediante financiamiento interno y externo. Actualmente dirige Psicovit, empresa que tiene como propuesta el valor de desarrollo y formación de empresas y emprendedores, bajo un modelo de blindaje y autosustentabilidad. El profesor es académico de la UNAM, de UNITEC, UISEN y UNAM. Ahora cedo la palabra al maestro Eduardo Mendoza Rangel para que dé inicio con su ponencia Inteligencia en los negocios. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en esta ocasión dando un acercamiento desde el punto de vista económico a lo que es la inteligencia de negocios, comúnmente conocido como Business Intelligence. Y hay que comprender que todo esto parte fundamentalmente de tres criterios base. La teoría de la microeconomía enfocada a la optimización del beneficio y a la optimización de los costos y los gastos, por un lado. Por el otro lado, también entender que estamos aplicando la parte de la destrucción creativa de los negocios, precisamente para ser innovadores constante y permanentemente, esto desde el punto de vista de la escuela schumpeteriana. Y por último, entender también la teoría de las limitaciones, donde finalmente, como parte de la esencia de la economía, siempre estamos trabajando precisamente en optimizar los recursos relativamente escasos en una organización. Para ello, pues hay que entender fundamentalmente que hay ciertos prerequisitos para esta inteligencia de negocios. Uno de ellos es tener la claridad del punto de equilibrio y del cierre de la empresa. Entendamos que esta inteligencia tiene que ver propiamente con la economía de empresa. Debemos de entender esta división del trabajo que hemos visto en diferentes corrientes y escuelas, entendiéndola desde el punto de vista de la estructura organizacional, y que hoy en las pymes lamentablemente es un problema muy serio, ya que a veces se improvisa en el proceso productivo o comercial y va a la buena a la suerte en su comportamiento económico muchas de las empresas. Hay que entender que tenemos que manejar registros y análisis de variables contables y financieras, valiéndonos propiamente de la historia cuantitativa de las organizaciones y por lo tanto también de la generación de estadísticos, de indicadores que nos van a servir para poder establecer estrategias de confiabilidad a la organización. Se les conoce comúnmente como KPIs. Fundamentalmente, tenemos que estar muy claros con una fundamentación de la economía positiva. ¿Esto a qué nos lleva? A entender que en todo sector económico hay una normatividad y debe de haber un control interno, debe de haber procedimientos, debe haber descripciones de puestos. Fundamentalmente, entendámoslo así, debemos de pensar en que debemos contar en una organización con una filosofía de empresa basada en su misión, su visión y sus objetivos, para sobre esto poder entender mejor esta inteligencia de negocios. Dado esto, bueno, tenemos que entender que nos lleva precisamente a esclarecer este ciclo económico que ya conocemos y que nos obliga a generar procesos de planeación, de producción y de comercialización en cada una de las fases del ciclo económico de una organización. Y por último, bueno, no dejamos de estar a la vanguardia, estamos en medio de una revolución industrial 4.0, donde nos lleva precisamente a esta tecnología de cambio y que a raíz del COVID, pues se ha acelerado a través de plataformas basadas en e-commerce y que nos tiene pues, fundamentalmente ante la necesidad de tener que manejar tecnologías de la información. Hablemos de plataformas para la administración de los clientes, plataformas para la administración de la producción y las plataformas integrales que le van a dar solución a la organización desde el principio hasta el final, generando los indicadores que se necesitan. Y bueno, la comunicación no está de más. Hablamos de que hoy las redes sociales son la vanguardia, son la base para poder mejorar la comunicación en un momento dado, no solo a nivel comercial, sino también a nivel interno en las organizaciones, y que va a permitir hallar esas áreas de oportunidad.
pensémoslo de esta manera. Y bueno, al hablar de estos prerequisitos, pues estamos hablando propiamente de esta toma de decisiones que ya no es una toma a la deriva, sino inteligente, fundamentada y sustentada en los antecedentes de una organización, ¿sí? Partiendo de esto, bueno, el enfoque de la inteligencia de negocios está dado en tres vertientes diferentes. Entendamos lo estratégico, que tiene que ver con la operatividad del negocio, llamémoslo así, la estructura, el core del mismo negocio, que nos va a permitir entender en dónde debe de estar parada la organización y a dónde puede llegar. El aspecto tecnológico que lo acabo de comentar, que fundamentalmente tiene que ver cómo hacer más eficiente la recolección de la información, la tabulación de la misma y por lo tanto establecer ciertos índices o indicadores que nos van a permitir tomar ciertas acciones de corto, mediano o largo plazo para poder definir la mejor estrategia adecuada ante una situación de crecimiento o posiblemente de estancamiento a raíz de una pandemia, por ejemplo, como lo hemos pasado en los últimos 2 años. Y por el otro, y la última parte que forma parte de este criterio de inteligencia de negocios tiene que ver con la competitividad. Tenemos que aprender no de los propios errores de la organización, sino también de los errores del mercado, las áreas de oportunidad, las oportunidades que tiene la organización para no caer en los mismos errores que ha generado el mercado y por el otro lado potencializar propiamente lo que ha estado haciendo en el camino posiblemente bien una organización y detectar obviamente las amenazas que si bien no las vamos a poder eliminar, las podemos controlar. Y en este sentido nos va a llevar a que cada organización va a tener una necesidad de establecer estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y las debe de estar constantemente evaluando para poder ver cómo se encuentra ante la competencia. Y esto abre precisamente este juego de competencia a nivel de mercados que nos va a permitir manejar de una mejor manera la situación. Partiendo de esto, hay que entender que entonces tenemos tres grandes nubes de comprensión sobre el tema de la inteligencia de negocios. La primera finalidad estriba en controlar la trinidad entre los directivos o dueños de las organizaciones, la operación como tal y satisfacer al cliente. Esto finalmente tiene que ver con esa dualidad que tenemos de oferta y demanda, donde el cliente va a demandar un satisfactor, trátese de un bien o un producto, y por el otro lado las organizaciones van a ser las encargadas de generar estos satisfactores, producirlos. Pero tenemos que hacer que las palabras de lo que se le va a ofrecer al cliente se cumplan en la operación, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos rompiendo este círculo que es el primero de todo el tema de la inteligencia de negocios. Como muy comúnmente se dice, el cliente siempre tiene la razón. No se trata tanto de que el cliente tiene la razón, sino de que debemos de entender que todo sistema económico está sustentado en una demanda. De nada me sirve tener un exceso de oferta si no hay demanda que la adquiera y por lo tanto que satisfaga la necesidad. A lo mejor voy a crear necesidades para que los clientes me compren, pero por el otro lado también los clientes son más inteligentes. Son tan inteligentes que ya no nada más ven una relación de precio-cantidad, sino ven la calidad, ven las propuestas, ven el servicio postventa del producto, la satisfacción plena o la eliminación de este por otro producto, una sustitución de satisfactores. Por eso es muy importante que lo primero que hay que entender es esta trinidad entre empresa, trabajador y clientes, para poder lograr tener entonces ciertos índices de desempeño y de medición que vamos a ir acumulando a lo largo del tiempo y que mientras más información vamos generando a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pues vamos a estar más cerca de poder llegar a un negocio, nunca perfecto, pero sí mejorable y perfeccionable en el mediano y en el largo plazo. Esto nos va entonces a generar esta tercera nube de un acceso a la información, porque una cosa es recolectarla, integrarla, generar tablas, establecer hipótesis y evaluarla. La otra es que esta información esté al alcance de las personas que van a determinar las acciones a seguir, que puedan ser capaces de hacer un análisis no solo cuantitativo, sino cualitativo, hacer el análisis fundamental de la situación de la organización, precisamente para que la toma de decisiones sea de un orden más inteligente, como lo mencioné en un principio.
Partiendo con ello, entonces el enfoque estratégico y operacional de los negocios, como lo mencionaba hace un momento, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Y en ese diagnóstico es precisamente recolectar la información, organizarla y sincronizarla con el mundo real. No tomar información histórica para resolver un problema de este mes, información fresca y natural de lo que está pasando. La historia me va a decir en dónde se ha ido evolucionando, pero el presente me va a marcar qué es lo que tengo que mejorar. Y este diagnóstico pues va a ser parte de la información que vamos a manejar precisamente para planear, repito, en el corto y en el mediano, así como en el largo. Tenemos un plan, una planeación anual. Tenemos un programa de desarrollo que debemos ir cuidando con base en este plan de acción. Y esto nos va a llevar entonces a que vamos a tener una pirámide de información que nos va a permitir establecer el comportamiento de los datos, de la información, el conocimiento y la inteligencia. Y en la medida que vamos evolucionando, la calidad va a ser mucho mayor siempre y cuando tengamos una mayor cantidad de información. Tenemos que establecer claras las variables iniciales y las cuales se van a ir desarrollando y evolucionando precisamente para que los negocios puedan ser más eficientes. Esto desde el punto de vista de estrategia, de infraestructura, ¿sí? De operación del negocio, del día a día. Partiendo de esto, hay que tener en cuenta que en nuestro país hoy hay 4 millones de pymes, en términos generales, y de las cuales el 50% está consciente de que tiene que aplicar este tipo de reglas, a partir precisamente de esta pandemia que hemos pasado. El estar conscientes no te lleva a que lo lleves a la práctica. Lamentablemente, solamente el 10% está dispuesto a hacerlo, a adaptarse a este cambio. Y en este proceso de cambio implica inversión, no solo en recursos económicos, en recursos materiales, en capacitación, en desarrollo, en ver no al negocio como el inmediato, el crecimiento inmediato, sino de mediano o de largo plazo. Y al final, cuando logramos establecer una estructura adecuada, el 1% solamente de estas pymes llega a la aplicación como tal. Esto nos lleva entonces a entender cómo es un nicho donde puede crecer la economía y requiere forzosamente del trabajo del economista precisamente para poder ayudar a las organizaciones. Visto desde este punto de vista, se vuelve muy importante el papel de un economista que tiene buenas herramientas en cuestión de las limitaciones, en la optimización de los recursos, en la parte de la implementación de plataformas o de soluciones inteligentes, sistemáticas que puedan agilizar una toma de decisiones. Esto nos da un parámetro donde en cierta manera el papel del economista trata de ser un médico dentro de las organizaciones, porque va a detectar, va a diagnosticar dónde están las áreas de oportunidad para poder hacer mejor las cosas y dar el siguiente salto. Y en este contexto, bueno, pues tratando de acercarnos a este modelo del negocio, este modelo de inteligencia de negocios, pues tenemos los tres enfoques donde en este pequeño mapa que les presento, estamos hablando cómo en el enfoque estratégico vamos a tomar en cuenta el desempeño administrativo, las decisiones internas, y estas combinadas nos van a dar una cantidad y una naturaleza de información generada para realizar el diagnóstico que ya comenté en un primer escenario donde no se tiene desarrollado ningún tipo de organización de información. Todo está en la cabeza de los administrativos, del dueño de la organización, en la deriva del negocio como tal, que mucha micro o pequeña empresa empieza por ahí y que no lo organiza. El segundo escenario, aquel donde hay un intento por organizarlo, por lo menos tener hojas de cálculo, trabajar con la recolección de información incipiente o a lo mejor en una manera primitiva para poderla llevar a cabo y poder implementar todo este proceso. Y bueno, al final, pues esto nos va a llevar precisamente a este plan de acción donde vamos a estar integrando un análisis de la situación actual, el diagnóstico como tal, determinamos el horizonte de la planeación, usualmente en términos anuales, y como mencionaba, de 3 a 5 años puede ser el mediano o el largo plazo. Llevar a cabo la revisión del entorno, incluyendo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como se los había mencionado. Identificar factores críticos de éxito, como son la calidad e innovación de los bienes y los servicios. Crear una visión estratégica, desarrollar la estrategia de negocios,
determinar los objetivos y metas estratégicos como tal y considerar la brecha estratégica por este lado, desde el punto de vista, repito, de estrategia, objetividad operativa e infraestructura. Vámonos a la parte que tiene que ver con la informática de la empresa. ¿Cuál es su finalidad? Agilizar el manejo y el procesamiento de la información. Y en este sentido, tomar en cuenta aspectos como las plataformas tecnológicas, incipientes o básicas. Podríamos pensar en una plataforma tipo Office, donde a lo mejor tenemos que hablar de un nivel medio de tablas dinámicas, un nivel avanzado, donde podamos hacer a lo mejor ya macros y nos permita tener una plataforma donde podamos sacar un análisis predictivo, monitoreos en tiempo real, velocidad del análisis en memoria, desarrollo futuro de software y hardware. Esto lo podemos hacer desde una plataforma como Excel, usando una herramienta adicional que es precisamente BI, Power BI, por parte de la plataforma de Microsoft, que está incluida, pero que mucha gente luego no la conoce o no la ha manejado, y lo único que hay que hacer es descargarla, estudiarla y analizarla para empezar a hacer inteligencia básica. Más allá de esto, ya empezamos a hablar de los ERPs, marcas como SAP, Intelisys, GD Edwards, Oracle, que ya estamos hablando de soluciones integrales a las organizaciones medianas a grandes. Sí, y que hay que hacer ver que en el proceso la inteligencia de negocios no tiene que ver con las grandes inversiones, sino primero que nada con la creatividad y la necesidad de generar información. Y en el camino va a irnos llevando de manera tal que podemos empezar a implementar la inversión como tal, una vez que estamos logrando resultados previamente. Esto nos lleva pues a procedimientos técnicos que van a permitir atender como tal el creciente requerimiento de la toma de decisiones. Hoy tomamos 2 o 3 decisiones, a lo mejor con este modelo podemos hablar de 10, 15 decisiones en tiempo rápido, ¿sí? En respuesta inmediata para resolver un tema que necesite la organización. Y esto, bueno, ya que tenemos tomado en cuenta estos aspectos, hay que obtener los datos que se van a definir, dividir entre estructurados y semiestructurados. Estructurados, la mano de obra, la maquinaria, los tiempos de producción, los tiempos muertos, los materiales, la calidad, las mermas, los defectos de fabricación. Semiestructurados, cómo funcionan los reportes que vamos a generar, a través de que vamos a estar comunicando la información que estamos generando para que otras áreas también puedan tomar decisiones. Esto nos lleva a una relación interactiva dentro de la organización, interfuncional e interdisciplinaria. Muy importante, no estamos solos en una organización, y en la medida que hay más participantes, hay más información, hay más puntos de vista, hay más análisis, y es lo que tenemos que entender. Dado lo anterior, bueno, pues utilizamos herramientas para su análisis, como puede ser el método de análisis predictivo, basado básicamente en un modelo de regresión lineal simple o modelo de regresión múltiple, o igualmente manejando métodos estocásticos o econométricos, como puede ser el método de los mínimos cuadrados ordinarios, los mínimos cuadrados en dos etapas, la estadística inferencial en un paso previo, y para esto lograr establecer precisamente estos indicadores, los multiplicadores de las variables que estamos utilizando, los análisis marginales que nos van a permitir saber en qué momento podemos ayudar a la organización a que dé el siguiente salto o a que se quede frenada por un rato en lo que logra arreglar su tema infraestructural, ¿sí? Y esto nos va a dar precisamente la meta de la organización, que es el rendimiento cada vez mayor en términos de utilidad y la disminución de los costos en términos de optimización de ahorros. Indicamos de esta manera pues los niveles de desempeño que va a manejar la empresa, viéndolo desde el punto de vista de la rentabilidad, de la liquidez, del apalancamiento y de la rotación. Tomemos en cuenta, y basado en la experiencia que nos dejó esta pandemia, que lo que marca la pauta para que una pyme pueda salir adelante es primero que nada sus índices de liquidez. Por lo tanto, tiene que trabajar con sus materiales del capital de trabajo, tanto la mano de obra como los materiales, la tecnología y sus propios procesos para poder llevar a cabo un buen manejo de la liquidez de la organización, y en el horizonte mediano a largo empiece a ver el beneficio económico como tal, ¿sí?
Con esto, bueno, tenemos ahora el enfoque competitivo. Ya entendimos el estratégico, ya entendimos el sistemático o informático y ahora vamos a entender la parte de la competencia. Y aquí vamos a hacer un énfasis en la visión externa que se lleva de la empresa por terceros y hay que analizar qué hace la competencia para nosotros precisamente no caer en las mismas pifias que pudo haber tenido la organización competitiva o por el otro lado potencializarlo, dar esta propuesta de valor, este valor agregado diferenciador que va a orillar a que estemos en el juego como organización de empresa y que podamos ir al tú por tú, inclusive con empresas de mayor dimensión o tamaño, con mayor cobertura, que a lo mejor hasta por el prestigio de la marca puede vender más, pero que de una u otra manera una pyme puede llegar a competirle al tú por tú, sin ningún tema, al mismo nivel. Y esto nos va a permitir tener en cuenta entonces quién y cuáles son los competidores, las tendencias del desarrollo del mercado al cual se pertenece, las constantes y crecientes globalizaciones de los mercados que estamos teniendo actualmente. Se han modificado los patrones de negocio actualmente después de la pandemia. Entender la microeconomía en cuestión de la carrera de la carrera que hay dentro del mercado, del producto en particular, del servicio o del bien que estemos dando. Finalmente, para tener una evaluación comparativa que nos permita establecer estrategias de negocio. ¿Sí? Y pensando esto desde el punto de vista de la organización industrial. La implementación del cambio en procesos nos va a ayudar a partir de una evaluación comparativa a hacerlo en 3 etapas: seleccionar los procesos críticos para el éxito del negocio, trazar el diagrama descriptivo de los procesos seleccionados e identificar las mejores prácticas bajo principios que permitan eliminar el trabajo redundante, esto es, división del trabajo. ¿Se dan cuenta cómo de una u otra manera hoy por hablar de la modernidad lo llamamos inteligencia de negocios, pero si lo vemos en el detalle de la historia y de la teoría económica, pues estos son los planteamientos de la riqueza de las naciones de Adam Smith? Y de ahí nos venimos hacia adelante con todas las teorías que ya mencioné en un principio en esta presentación. Partiendo de lo anterior, pues tenemos necesidades de información. Y estas necesidades me implican competencia, mercado, tecnología y entorno, en pocas palabras. Sintetizamos aquí el modelo para entender a los competidores, a los clientes, al mercado, a las tecnologías disponibles y a la normatividad. Esta parte de la economía normativa es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber en dónde estamos jugando y bajo qué reglas. Cada sector económico siempre va a tener una condición peculiar del proceso. ¿De acuerdo? Con esto, bueno, ¿qué vamos a tener? Tratando de tipificar lo que sucede en el entorno de la inteligencia de negocios, podemos entender que hay necesidades, que hay un tipo de análisis para cada necesidad y por lo tanto un tipo de usuario. Ejemplo, los reportes y análisis simples son un reporte analítico. ¿Quién los ocupa? El usuario del negocio. El usuario, el departamento en particular que lo quiera conocer y manejar. A niveles gerenciales, vamos a tener que entender tendencias y patrones y por lo tanto vamos a ver un entendimiento de factores que afectan el desempeño, llamados KPIs o índices de rendimiento. Hablamos del manejo corporativo de las dimensiones de la organización, donde ya estamos hablando de que van a participar analistas de otro nivel y nos va a permitir entonces establecer las modificaciones de estructuras y jerarquías del negocio. Esto es, ver hacia adelante las áreas de oportunidad para explotarlas y hacer que el negocio sea más inteligente y más evolucionado. Por lo mismo, vamos a la parte del negocio y de la parte financiera, donde vamos a empezar a modelar escenarios. Vamos a hacer análisis de sensibilidad, vamos a hacer simulaciones, vamos a hacer proyecciones, plan de negocio, plan estratégico. Los nombres que con las herramientas que lo podamos hacer nos van a llevar a tener un análisis y entendimiento del desempeño pasado para poder hacer la planeación futura. Y la cúspide, pues la vamos a tener en el análisis estadístico, cuando visualizamos de manera profunda y detallada cada uno de los datos que hemos obtenido para establecer realmente en dónde está la incidencia y en qué punto podemos nosotros hacer más interesante este modelo de cambio para la organización, pensando fundamentalmente en el crecimiento de la organización que debe ir de la mano con el desarrollo del personal y también con el desarrollo de las capacidades, la formación.
llamemos la educación en términos generales, pero que implica hablar de tecnología, de qué vamos a implementar en la organización, precisamente para que todo esto permita generar círculos virtuosos de crecimiento económico. Y bueno, partiendo de lo anterior, tendremos este ciclo general. Vamos a partir de cualquiera de los puntos podemos arrancar, pero vamos a empezar en que quiero implementar una inteligencia de negocios. Voy a abastecerme de la retroalimentación de la información que hay en la organización. Basta o poca, es mi arranque. De alguna manera tengo que empezar. Si es poca, voy a analizarla para poder determinar si hay que depurar y convertir la información en datos y estadísticas y de ahí tomar nuevas decisiones. Lo volvemos a implementar. Ya tenemos un contexto más claro. Definimos y planeamos los objetivos de forma clara y concisa para implementar el proyecto, el plan de negocio, la estrategia que va a seguir. Creamos el equipo especializado. No tengo que contratar gente, la misma gente que tiene la organización, la tenemos que desarrollar, capacitar, dar las herramientas para que puedan potencializar todo lo que hoy por hoy a lo mejor está en un desorden, y al empezarlo a integrar y a implementarlo en plataformas informáticas, podemos darle una mejor asignación al tema y asignarlo en este contexto a las tareas ya funcionales, a la división como tal inteligente del trabajo en la organización. Contar obviamente ya con el hardware adecuado para retroalimentar esta información a lo largo de la historia, diseñar el sistema de información de una manera más contundente para volver a hacer una depuración y convertir la información en datos. Volvemos a analizar y si nos damos cuenta, se vuelve un círculo virtuoso de crecimiento para la organización. Esta es la clave de la inteligencia de negocios. No hay vuelta. Tenemos que tener el control de los datos, tenemos que tener el acceso a la información, tenemos que saber qué es lo que estamos esperando a través de esa misión, visión y objetivos que pueda tener la organización de mediano a largo plazo. No pensar solamente en el corto, hay que pensar 3 a 5 años, y algunas organizaciones que tienen mucho más potencialidad pueden pensar a 10 años, pero el lograrlo a 3 o a 5 años ya nos da una virtud de crecimiento futuro. Dicho lo anterior, bueno, esta sería la breve presentación respecto del tema de inteligencia de negocios, y bueno, pues dejo abierto ahora el tema de preguntas y respuestas.